Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy, miércoles 31 de julio del 2019. Y sobre el presente, entonces vamos a hacer una agenda de la actividad que veníamos haciendo el día de ayer, de la terminación del cubo. Vamos a hablar entonces de lo que es fase 3 del cronograma. Nuevamente reitero, plazo de entrega de actividad fase 2, 4 de agosto, y una sesión de preguntas. ¿Listo? Entonces, nos habíamos quedado ayer. Listo. Nos habíamos quedado ayer entonces en que ya hemos hecho ya la creación de está como lento el equipo. Ya, listo. La creación entonces de tres de las cuatro tablas de dimensiones, ¿sí? Que eh, que tendríamos que construir, ¿no es cierto? Entonces nos haría falta lo que es la tabla de hecho. Y esperen un segundo, yo les hago acercamiento. Ahí está bien. Que queda. Mira que este equipo es grande. Esta pantalla, listo. Entonces distribuye más todavía. Entonces, teníamos entonces ya hechas estas tres dimensiones, ¿cierto? Y nos quedaba entonces una sola dimensión por verificar, que eh, sería entonces el de tiempo, ¿no? Que fue el que nosotros habíamos dejado de tareita. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué haríamos entonces? Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar entonces el tema, bueno, el tema de tiempo, que es lo que hemos dicho anteriormente. Entonces yo me voy acá. En la creación o en el concepto de la definición de dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque regularmente siempre va a estar allí. Porque yo no diría que variable, sino una constante, ¿sí? Es el tiempo en la definición de los datos que yo estoy generando o que yo quiero consultar. En cuántos meses, en cuántos años, ¿sí? Fechas determinadas o fechas específicas. Luego entonces la dimensión tiempo siempre va a ser entonces una constante en los diseños que yo vaya a realizar. No quiero decir que sea una regla general, o sea, puede que suceda que no sea así, pero regularmente, como por no decir, digamos, el 80%, ¿sí? Puede darse entonces esa posibilidad. Sin embargo, entonces ahí surgen varias dudas, porque si bien es cierto, para poder hacer la definición del tiempo, yo me voy a hacer entonces acá y yo voy a decir, les hemos dicho que esa T que está arriba es igual a tiempo, ¿cierto? Y el tiempo tiene diferentes unidades. El tiempo yo lo puedo definir diciendo que esto tiene el teclado de otra manera.
no me está mostrando ahora el... Ah, mírenlo ya. Entonces, según IEEE, que es la manera como lo maneja el tiempo, yo lo puedo determinar en segundos, ¿cierto? Yo lo puedo terminar también en minutos. Yo puedo determinarlo en horas. Puedo determinarlo en días. Y un sinfín de adicionales que pueden existir allá, ¿cierto? Oh. Y acá de pronto pongamos los que realmente me empiezo a decir. También me están interesando bastante, que sería años. No sabemos que va a llegar. Diseño, no había uno que, era que mostraba un cubito, creo que es este. Creo que estaba en el anterior, acá. Algunas celdas en específico, como está diciendo allí. Entonces, por ejemplo, ya sería solo el año 1, que sería 2017, ¿cierto? O la otra opción, yo podría tener entonces en este caso la discriminación de unos libros, una cantidad de libros, pero por varios clientes y en la ejecución del 2017, 18 y 19, si nos vamos al ejemplo que yo les estoy haciendo, o sea, año 1, año 2 y año 3, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo también quiero saber el mes que sucedieron en un año determinado, ¿sí? O sea, si yo en este caso, por ejemplo, dijera, por ejemplo, no sé, ¿cierto? Donde entonces me dice una definición de un solo año, pero sobre ese año yo quiero saber también la cantidad de meses. Pues ahí también el tema se vuelve un poquito interesante porque si bien es cierto, si yo me voy a la base de datos que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, yo quiero ir a mirar, por ejemplo, fechas, entonces miremos nuestra tablas ventas, órdenes de ventas, y acá había un ship date, mírenlo acá. Entonces vamos a hacer entonces una... Uy, porque esta data time no me da cuenta, bueno, ahí van a... Entonces yo quiero, por ejemplo, ver el, eh, el ship date de la tabla eh, sales order header, sales order header. Bueno, son data time, estamos dando entonces más información, pero, por ejemplo, yo aquí podría estar viendo que si yo empiezo a jalar la información, ¿sí? De ese campo específicamente, entonces mi pregunta es, ¿por qué entonces ahí me está definiendo en la creación de esa dimensión? Si yo me voy a la creación de la dimensión, entonces, bueno, perdón, habíamos dicho que se estaba mal, ¿no? Pues para los que de pronto no estuvieron allá. Si miran en la parte inferior derecha, ahí dice dimensión producto, y si miran en la parte inferior izquierda también dice lo mismo. Entonces resulta que nos dimos cuenta ayer, otro error que tiene la, el material es que este de acá era la dimensión chip day, ¿sí? Entonces si se dan cuenta, miren cómo lo maneja entonces, porque está molestando y ese mouse, pero, no sé. Listo. Y entonces si se dan cuenta, mire la manera como los quiere presentar entonces el año, el mes, y miren el tipo de dato que está generando. Y
Yo creo que aquí va a haber inconveniente, entonces va a tocar hacer alterar el tipo de dato, pero bueno, eso lo vamos haciendo. Y, el, y entonces ahí sí una fecha, ¿sí? Entonces yo digo, pero ¿y entonces cómo yo hago para jalar la información que está acá? Por ejemplo, solo tener el 2001 en un campo, solo el 07, que es el julio en otro campo, ¿sí se dan cuenta? Y adicional a eso tener toda la información registrada entonces en el último, en el último campo que describe allí esa tabla de dimensión chip day, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, esa es una de las situaciones que empieza a ocurrir acá en la creación del cubo, o sea, es la parte que yo les quería decir a ustedes, les dejo de tarea para que empiecen a revisar de pronto cómo lo harían. Entonces, lo primero que yo les decía ayer era eso, o sea, ¿por qué el tema de fecha sería tan interesante allí? Por eso, porque entonces yo podría hacer consultas que me pueden determinar el año o la fecha de compra que se hizo, ¿sí? O los meses de determinado año que se hicieron determinados ventas, ¿sí? O compras más bien, o órdenes que se generaron a través de ellas. ¿Qué mes tiene más ventas, por ejemplo? Muy bien, ¿sí? ¿O qué mes tiene más ventas en el año 2019? Entonces, adicional a eso, como el material, ayer acordamos que, estoy haciendo comillas con las manos, acordamos que lo pone a pensar al aprendiz, ¿cierto? Que eso fue lo que ayer sacamos esa conclusión. Entonces, yo voy a mirar el caso práctico y entonces vamos a mirar entonces el script que nos entrega, lo de nota, ¿no? Para poder crear ese chip day. Entonces mírenlo acá. Entonces me dice, crea una tabla llamada chip day, donde entonces tenga una variable serial, o sea que ese es de tipo entero y es se empieza que es un incremental. Lógicamente no es null porque pues acá abajo ya lo está definiendo que es la llave primaria y acá entonces me genera el año que sería tipo de dato entero, el mes que también sería un tipo de dato entero y aquí es donde pone interesante porque me dice y una fecha que entonces le estaría dando este tipo de variable, ¿sí? Entonces yo digo, pero si yo, y yo veo, bueno, y esa es la otra parte, entonces si yo me voy al diseño lógico que me están entregando, o sea, vuelvo aquí a fase 5, caso práctico, veo la gráfica, perdón, no, la gráfica no acá, en la tabla fuente, me dice que la tabla fuente es el chip day, que es el uno 2 el tercero de arriba para abajo que lo están viendo ahí, dimensión, ahí en la columna de dimensión, el tercero de arriba para abajo, dice chip day, mire que la tabla fuente es tales of the header, y el campo es chip day, o sea, el que estábamos viendo ahorita, este que está acá, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, listo, hagámosle caso a ver qué es lo que pasa. Entonces yo me voy a ir entonces a buscar donde nosotros empezamos construcción de las tablas de dimensiones. Listo, entonces ya creamos Cosmea, entonces dejémosla ahí. Listo. Entonces ahí está Customer, Producto, Ventas por Territorio. Ese Ventas por Territorio también. Ayer surgió algo, después me quedé ahí un rato mirándolo porque empecé a tener dudas con relación a lo que están haciendo allí. Y ahora yo voy a buscar entonces no, este mouse está que me molesta. Listo, entonces voy a pegar entonces sobre ese pedacito de código donde me está diciendo, listo, vamos a crear entonces una tabla que se llama de dimensión chip day, ¿sí? Sobre la cual entonces, primero, pues, yo voy a cambiar esto acá. Listo. Y entonces me dice entonces que deje un entero de año, mes, fecha. Y entonces deje como llave primaria el respectivo chip day, listo. Entonces yo le digo que use la tabla base de datos cubo y ejecutemos.
Oh, estoy haciendo un error acá. Creo que tengo abierto una... Es que ya está creado. Y desde Chip Tape. Ah, ay, Dios mío. Perdón, qué pena con ustedes. Es que no sé, estoy viendo que está molestando en este teclado. Esperen un segundo. Bueno, está generando con... Ah, listo. Es que yo estoy tomando ya, listo. Qué pena con ustedes. Tengo un ligero inconveniente, así me toca cambiar el teclado francés para escribir en ese idioma y me genera inconveniente, listo. Entonces, a partir de acá, bueno, ya me quedó creada la tabla, entonces yo me voy acá, voy a actualizarla. Entonces vamos a ver mis bases de datos, voy a ver entonces mi base de datos cubo, tablas, y efectivamente entonces ya tengo acá mi tabla creada, chip day, de la manera que me lo están solicitando. Entonces tiene su mes, su respectivo mes, año y la fecha. Y de esa manera entonces si yo me voy entonces a mi diagrama, entonces ya tendría mis tablas de dimensiones, ¿cierto? Entonces tendría ya esta parte que está acá. Perdón, si es acá. De fase 5 entonces el gráfico, entonces. Bueno, veámoslo entonces con eso porque hemos dicho entonces Customer. Entonces acá lo organizamos, déjamelo como está Customer. Sería entonces una dimensión. Tendríamos sí se quedó bien. Ventas por territorio, ¿sí? Y tendría entonces el producto aquí abajo y tendría acá entonces el chip day, que sería entonces la definición de tiempo, y esas serían entonces las dimensiones que se están manejando. Ya las tengo construidas, ¿cierto? Pero, acordémonos que nosotros ayer estuvimos haciendo también otro proceso, ¿cierto? Que era el proceso de cargue. Entonces, si bien es cierto, solo hicimos el cargue de este, hasta donde yo me acuerdo, ¿sí? Solo hicimos el cargue customer. A ver, revisamos si nos acordamos si eso fue así. Entonces, yo voy a buscar acá está, mi consulta para hacer revisión. Entonces, yo quiero que me muestre todo lo que está en, habíamos dicho cuál, la dimensión customer. Listo, entonces sí, efectivamente ya la dimensión customer ya tiene carga de datos, miren. ¿Listo? Tiene 19.119 registros allí. Listo. Entonces, si yo voy a revisar, por ejemplo, las otras dimensiones, pues muy probablemente no van a estar cargadas todavía. Entonces yo voy a mirar y, por ejemplo, voy a mirar el producto, a ver si ayer lo hicimos. Miren lo que hay, cargo, pero no, o sea, me muestra los campos, pero no ha cargado nada. O sea, no hemos hecho carga de producto y tampoco hemos hecho de los otros. Eso sí es un hecho. ¿Listo? Entonces, ¿qué haríamos entonces con base a esta situación?
Pues básicamente vamos a hacer entonces a terminar el cargue de nuestras dimensiones para después entonces ir al siguiente paso, que cuál sería crear nuestra tabla de hecho, ¿no? ¿Recuerdan que venía entonces ya la otra parte? Entonces, perdón, listo. Entonces vamos a hacer lo que es, bueno, Costumbre ya está, entonces vamos a hacer entonces el cargue de producto. ¿Listo? O bueno, no, hagamos el de chip day, el del tiempo, que eso es el que íbamos a mirar entonces, ¿no es cierto? Que eso es como para darle continuidad al tema. Entonces, resulta que aquí en nuestro querido material de apoyo, donde todos ansiamos muchísimo conocer a la persona que lo hizo, entonces mire que hay otro script que dice aquí llenar dimensiones SQL. Entonces, yo voy a solicitar entonces descargarlo. Ahora lo sí con bloc de notas, yo no quiero entonces. Y acá entonces me dice, mire, ahí está ya el llenado de todas las dimensiones, pero quiero ver entonces específicamente el chip day. Míralo acá. Ah, acá está. Entonces voy a pasar, vamos a crear entonces una nueva consulta. Eh, save, save as. Y vamos a decirle entonces que esta es la consulta de cargue dimensiones. Eh, Listo. Y entonces acá yo le voy a decir, listo. Y entonces voy a pegar. No lo pegué, perdón, no lo copié. Voy a copiar esto que está acá. Bueno, sí, pongámosle ahí también el comentario. Hoy todo está fallando, hoy está aplicando Morphy. No me está funcionando ese mouse. Entonces, listo. Entonces me está haciendo entonces, acuérdense que ayer habíamos dicho que la manera como estaba insertando, ¿cierto? Entonces, inserta a través de una consulta que va a realizar, ¿sí? Pero entonces ayer yo les hice esa pregunta, o sea, ¿qué ven de raro ustedes ahí? El front, sí, correcto. ¿Qué más ven de raro ahí? Ya Edwin Iván, muy bien. Vale, lo que dice Edwin Iván Salamanca Macías. Este track no es propio de SQL Server, correcto. ¿De cuál es propio? Realmente uno lo ve en MySQL, ¿sí? Yo lo he visto en MySQL, ¿sí? Entonces ahí cuando yo quiero con más ganas a conocer a esa persona que hizo esto, que entonces yo decía, pero si al inicio él nos dijo claramente, ¿se acuerdan? Que, ¿dónde es que estaba? Aquí creo, si no estoy mal, a continuación se realiza la descripción, adicionalmente para realizar la práctica de actividades con caso práctico utilizando para la base de datos VentureWorks, que es suministrada y sobre el cual se aplicarán las fases. Es que en algún momento se acuerdan que decía que no, que eso era en SQL Server y que eso es solo darle control C, control V, y entonces usted va a tener unos errorcitos chiquitos, pero eso usted no se afane. Ah, mire, sí, mire. Miren acá, sobre el sistema manejador de base de datos de SQL Server 2008. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? O sea, no entiendo. O sea, ¿por qué entonces si me está diciendo eso, eh,
Sí, yo también estoy de acuerdo, don Javier. O sea, si va a proponer tres, pues hágalo para los tres y muéstrenos entonces qué tanto lo podemos manejar de esa manera. Pero bueno, en fin, entonces, ¿qué hace? Bueno, ya que saben, entonces, ¿qué hace esa función extract? ¿Qué piensan ustedes que hace esa función extract? Extrae una parte de una cadena. ¿Y cómo me entrega entonces ese tipo de dato? ¿En qué tipo de dato me entrega? ¿Ni idea? Correcto, o sea, si se acuerdan cómo declaramos entonces las variables, los campos, perdón, de hace poco de la dimensión. ¿Qué tipo de datos habíamos definido que eran? Los de año y mes. Correcto. Entonces resulta que lo que hace es que toma un tipo, o sea, lo que yo estoy entendiendo aquí es que, mire, entonces él me está diciendo, inserte sobre la dimensión chip day la variable año, mes y la fecha, ¿cierto? Y año y mes eran entonces un tipo de dato entero. Entonces, y a través entonces de una consulta donde me dice el select distinct, y antes me aplica la función extract para entonces tomar el año desde la tabla chip date, ¿sí? O más bien del campo chip date, perdón. Y entonces en teoría me estaría entregando el año con todo esto, me lo estaría entregando acá, ¿sí? El problema es que eso no se aplica acá, sí. Entonces, vamos a ver los primeros cambios que estaríamos manejando para poder crear, o más bien para poder cargar esa información. Deme un momento, por favor, que pena con ustedes. Lo entrego lo antes posible. Entonces, bueno, Jason está haciendo una forma de manejarlo, ¿sí? Entonces Jason Andrés Mechan me dice que lo hagamos de la siguiente manera. Entonces yo voy a proponerlo acá. De esa manera me está diciendo él, ¿sí? Yo la verdad tengo otra, ¿sí? Yo tengo otra también, y es que, o sea, tengo otra partiendo de la misma premisa que están haciendo con el extract. O sea, si hay una versión extract en MySQL, sí, que es donde lo vi, pues también hay una versión en SQL Server. ¿Cuál es esa versión? ¿Listo? Y entonces esa función me dice, ¿cómo quiere que le entregue? Entonces yo digo, entrégueme el año. Es que si lo tomo, usted no los... Entrégueme el año. ¿Y dónde lo vamos a tomar?